La vida es maravillosa cuando sabemos qué hacer con ella. Esto es Chavas en Acción. Hola a todas, bienvenidas, gracias por conectarse. Me presento con ustedes, mi nombre es Ronit Aarón, soy maestra en psicopedagogía con especialidad en psicoterapia narrativa y neuropsicología. Bienvenidas a Tu MTV. Hoy vamos a platicar sobre conductas de autocuidado y también conductas de riesgo. Les recomiendo, si quieren, que vayan por una pluma o un lápiz, una hojita, para que tengan a la mano y podamos hacer algunos ejercicios. Hoy vamos a empezar a platicar sobre lo que es el autoestima. Esta palabra que seguramente muchas veces ya han escuchado. El autoestima incluye la manera en que nos relacionamos, nos hablamos y nos percibimos a nosotras mismas. El autoestima tiene que ver con el autoimagen o el autoconcepto. Otra vez, repitiendo, es aquella manera en la que yo me percibo. Y el autoestima se construye básicamente a partir de dos imágenes. La imagen corporal, que incluye todas nuestras características físicas. El pelo, el cuerpo, la cara, nuestra complexión, nuestro color de piel, todas aquellas características físicas que ustedes puedan percibir de ustedes, tiene que ver con esta imagen corporal que vamos a ir creando. Y por el otro lado, también se construye de lo que vamos a llamar en esta sesión la imagen personal. La imagen personal incluye justamente todas estas características que no tienen nada que ver con nuestra imagen física, como nuestra familia, nuestra personalidad, los roles, nuestros logros, nuestros valores, nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestro carácter, todo, absolutamente todo que no tenga nada que ver con nuestro físico o con la manera en que nos vemos físicamente. Incluye también nuestros logros académicos. Básicamente podría ser, o lo podríamos llamar, como esta imagen que tenemos de nosotras mismas como persona. Dentro de la imagen corporal vamos a incluir también otro concepto. No solamente es la manera en la que percibo mis características físicas, sino también un juicio de valor. ¿Qué tanto o qué tan conforme me siento con estas características físicas? Y lo mismo pasa con la imagen personal. También vamos a incluir un juicio de valor. ¿Qué tanto o qué tan cómoda me siento con estas partes de mí que no tienen absolutamente nada que ver con mi físico? Ahora, en teoría, nuestro autoconcepto, que tendría que estar conformado por nuestra imagen corporal y por nuestra imagen personal, tendría más o menos que estar equilibrado en esta manera en que me percibo. Personalmente, debería de abarcar más o menos como un 80% o más, ojalá, de mi autoestima y de mi autoconcepto, y dejarle una menor parte a esta parte física, a esta parte de imagen corporal. Pero en la sociedad en la que vivimos ha pasado algo diferente. Estos porcentajes se han ido moviendo y entonces, desafortunadamente, la imagen corporal ha llegado a abarcar una parte mucho más importante en cómo me percibo y a veces dejamos de lado esta parte de la imagen personal. ¿Cuál es la clave para tener una buena autoestima? Bueno, obviamente no existen recetas, pero sí existen maneras, herramientas, estrategias y mucho trabajo que podemos ir haciendo nosotras mismas. Y no vamos a dejar al lado lo que es el vínculo. El vínculo que sí se relaciona en cómo vamos a ir construyendo y en qué va a ir pasando con nuestra autoestima es una parte importante. El vínculo va a incluir nuestras relaciones. Desde nuestras relaciones primarias o aquellas relaciones de cuando éramos muy chiquitas hasta nuestras relaciones o nuestros vínculos más importantes que vamos generando y que tenemos hasta el día de hoy.
Por decirlo en otras palabras, nuestro vínculo incluye nuestro equipo. ¿Quién es nuestro equipo? ¿Qué personas forman parte de mi vida? ¿Qué personas han formado parte de mi vida? Y es importante mencionar que los seres humanos somos seres naturalmente vinculares. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos del otro para aprender a mirarnos a nosotros mismos. Cuando somos muy chiquitos, la manera en que nos miran nuestros papás se convierte en la manera principal en cómo aprendemos a mirarnos a nosotras. Pero conforme vamos creciendo, vamos incluyendo más miradas. ¿Y cuál es la clave? La clave es que ahora, como jóvenes o como adultos, la mirada principal para ir fortaleciendo nuestro propio autoconcepto y por ende nuestra propia autoestima, tendría que ser mi mirada la principal. Sí, es verdad que las miradas de otros son importantes, pero esta mirada, esta manera en la que yo me veo, en la que yo me relaciono, debería de ser la principal. ¿Cómo debería de ser esta mirada? Debería de ser una mirada de autoamor, de autoaceptación y, por supuesto, de autocompasión. Y yo les pregunto, ¿quién o quiénes forman parte de mi vida? ¿Y de quién formo yo parte de su propia vida? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo nos apoyamos? ¿Cómo nos incluimos? Y un poquito adelantándonos a lo que viene después, es importante relacionar que nuestro autoconcepto y nuestra autoestima va a ser una parte importantísima en conductas de riesgo o conductas que puedan resultar dañinas hacia mi persona. Entre mejor autoestima o más sólida sea mi autoestima o más autocompasiva, amorosa y amable sea la manera de verme, la manera de relacionarme y además la manera de ponerlo en práctica, menos posibilidad tengo de caer en conductas de riesgo o conductas autodestructivas. Y sí, el equipo, como platicamos, por supuesto que es importante. Vamos a platicar o vamos a comentar sobre cómo hago esto. Suena muy bien en teoría, pero ¿y en la práctica? A mí me gusta incluir la palabra propósito. El propósito es como un ancla, algo que me detiene, algo que me enfoca, algo que me determina, no que determina mi persona, pero que sí me ayuda a plantearme objetivos y un camino en mi vida. Es como un recordatorio. El propósito se debiese de alimentar de lo que es realmente importante para mí, lo que realmente valoro yo. Y yo les pregunto, ¿qué valoran de ustedes mismas? Y si tienen una hoja o tienen una plumita o su teléfono o algo en donde puedan escribir, sería interesante que se tomen unos momentos para contestar esta pregunta. ¿Qué valoro de mí? ¿Qué partes de mí me gustan? ¿Qué fortalezas tengo o presenta mi carácter? ¿Qué disfruto hacer? ¿Qué me gusta hacer? ¿Y cuáles son mis sueños? Y como estas podemos agregar muchas más preguntas. Si se dan cuenta y si tomamos conciencia, todas estas preguntas se relacionan a mi persona. Aquello que existe, que me da forma como ser humano, que me da identidad. ¿Puedo mejorar la manera de verme? Por supuesto, claro que sí. Vamos a hacer otro ejercicio. Quiero que cada una de ustedes piensen en alguna situación o en alguna característica de ustedes que les moleste. Porque tener un buen autoestima o fortalecer nuestra autoestima no significa que todas las partes de mi persona me gustan. No, claro que no. Más bien significa aprender a cohabitar, aprender a coexistir y aceptar
con estas partes de mi persona que no me gustan, con estas partes de mi persona que sé que pueden ser áreas de oportunidad, que pueden mejorar. Pero no recordemos la manera empática y amorosa de vernos a nosotras mismas, incluso con estas áreas de mí que no me tienen tan cómoda. Y vamos a hacer este ejercicio. Una manera más empática conmigo de ver esta característica sería, o podría ser, imaginemos que pusimos impuntual. Una manera más empática conmigo de ver mi impuntualidad podría ser que no me define, que intento cambiarla, que trato de mejorar en esto, que intento ser respetuosa con el tiempo de los demás y estoy en proceso. O en fin, aquella característica que cada una de ustedes haya escogido. Seguramente tienen una manera mucho más empática de verse a ustedes mismas y de ver esta característica que no las define, solamente es una parte de su carácter. Es verdad que esta parte de mí me molesta. Sin embargo, estas partes de mí me gustan. Por supuesto que todos podemos encontrar, y a veces tenemos la tendencia de encontrar, partes de nosotros que no nos dejan cómodas o que no nos gustan. Pero seguramente si tomamos conciencia, existen mucho más partes de nosotras que nos gustan, que nos dejan en un lugar de comodidad y en las cuales seguramente si ponemos en acción, también podemos ver cómo nuestra autoestima va mejorando. Yo les pido que hagan una lista de todas estas partes y tómense el tiempo de buscar todas estas partes de ustedes que sí les gustan. Y una buena manera para enfocarme en las partes de mí que sí me gusta podría ser, y si logran contestar esta pregunta, entonces estamos llevando estos ejercicios a la práctica y a la acción. Como mencionamos anteriormente, también existen estas conductas de riesgo, que sí se relacionan con nuestra autoestima o qué tan fuerte o sólida es la relación que voy teniendo y voy generando y voy construyendo día a día conmigo. Las conductas de riesgo, entonces, son conductas que realiza una persona que la pone en una situación de riesgo, ya sea tanto físico o emocional. En términos generales, estas conductas, aunque son riesgosas y son dañinas, a veces tienen la función de ayudarme a evitar contactar con situaciones o emociones dolorosas para mí. Y sabemos que en la adolescencia es un poco más complejo, porque además de la conducta evitativa, también a veces está la parte de experimentar, que pueden hacer que alguna de nosotras caigamos en conductas de riesgo. Dentro de las conductas de riesgo, tenemos las conductas que están relacionadas con la comida, en donde vamos a incluir los desórdenes y los trastornos de alimentación, que abarcan malos hábitos en cuanto a la relación que tenemos con los alimentos y con nuestro cuerpo. Y estos malos hábitos pueden afectar, o estas conductas pueden afectar de manera negativa nuestras diferentes áreas de vida. También vamos a incluir actividades riesgosas, como podría ser actividad sexual no responsable, caer en situaciones de problemas con la ley, deportes o actividades extremas o peligrosas. Vamos a incluir también el uso y el abuso de sustancias. Y dentro del uso y del abuso de sustancias abarca el alcohol, el cigarro, juuls, vape, pipas, drogas, cualquier sustancia que genere o que pueda lastimarme o tener alguna consecuencia negativa en mi cuerpo. Y por último, aunque existen más, vamos a incluir las conductas de autolesión. Las conductas de autolesión incluyen conductas físicas que están relacionadas con lastimar alguna parte de mi cuerpo
como podríamos incluir con las cortadas o el cutting, quemarnos, golpearnos, agredir alguna parte de mi cuerpo para evitar manejar o que me ayuda a no contactar con otras emociones. Si ustedes creen que se encuentran en alguna situación de conducta de riesgo, es muy importante que pidan ayuda. Ahora vamos a platicar, para terminar, sobre preguntas de conexión que me ayudan a saber cómo me encuentro y qué necesito. Y justamente la primera es, ¿qué necesito en estos momentos? ¿Cómo puedo describir la relación conmigo y con los demás? ¿De qué manera puedo mejorarla? ¿Qué hago o qué quiero hacer en mi vida para sentirme mejor? Y seguramente, si responden a estas preguntas, van a encontrar nuevas alternativas. Bueno, pues creo que por hoy esto ha sido todo. Les pedimos por favor que tengan la confianza y que si en algún momento consideran que ustedes o alguien de su equipo necesita ayuda, se comuniquen con la Asociación Menorá. Les dejamos la información en pantalla y espero que esto haya sido de su interés y de su ayuda y que se conecten a la siguiente plática. Hasta luego. Yo soy Ronita Arón.